Inge, Dígame. se me está colgando el internet, no me deja seguir por lo que estoy compartiendo la pantalla. Ya se me acaba el tiempo. Esta es la pregunta 5. Ajá. No Ya me deja seguir. deje de compartir y termine, que no se le acabe el tiempo. Ya, gracias, Inge.
Inge, ya no hay cómo regresar a las preguntas contestadas. No hay cómo navegar. Inge, ya finalicé el examen, ¿me puedo retirar? Solamente deje de compartir porque tenemos clases, amigo.
Listo, Inge, gracias. Ya le. Ok. Ya terminé, Inge. Ya, solo deje de compartir, por favor, sí. No espera porque ya termina y damos la clase. Inge, al terminar, sale la calificación directa. ¿Cómo? Al terminar, ¿sale la calificación ya? ¿O Sí, va a sale tomar la su tiempo? calificación ese rato. Ese Ya, rato sale la calificación. ya la terminé ahorita, gracias. Ya terminé, Inge. Ok, solo deje de compartir, sí. Me esperan para la clase. Ya faltan pocos. Inge, Dígame. en el cuestionario 7, yo di justo con el tiempo porque tuve problemas con el internet y di justo con 5 minutos, creo que era para que se termine la prueba y Ya. no me fue tan bien. Entonces usted me dijo que me iba a ayudar, pero no me activó ni nada. La anterior clase. Del cuestionario de la semana 7, el que era Ajá, el que era de repaso, el de refuerzo. sí. Ya está activado un nuevo intento para quienes quieran volver a dar y va a coger la calificación más alta, voy a coger Ya dije. a las 10 de la noche hoy. Gracias. Ya, gracias, Inge.
Bien, vamos entonces, en este módulo, vamos a ver lo que es el módulo 8 y 9, ¿sí? Que son módulos cortos, y es más, no tienen, ¿cómo es esto? Prácticas de laboratorio, ninguno de los dos. Entonces es más teoría, ¿no? Por eso se ha juntado para verlos en este día, los dos. Entonces, perdón, tienen una práctica cada uno y entonces esas están puestos acá. Tienen una práctica cada uno. Esas dos prácticas, la del 8 y del 9, están aquí para realizarlas como tarea, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es los dos módulos, ¿sí? Bien, es una continuación de lo que habíamos visto de DHCP, pero ahora es con IPv6. Aquí hay dos protocolos, ¿sí? Explicar entonces, el propósito de esto es configurar direcciones dinámicas a través de redes con IPv6. Explicar cómo IPv6 puede adquirir esta configuración IPv6. Explicar cómo es la operación de Slack y la operación de DHCP versión 6. Y configurar un servidor con estado, con todo el estado o sin estado. Con estado y sin estado como un servidor. Eso es lo que se va a ver en este módulo. Cuando hablamos de IPv6 en un router, hay una dirección global unicast que se llama, ¿sí? Es una dirección global de unicast que es manualmente configurada usando lo que es IPv6 address. Es IPv6 address, en el otro que ponemos IP address, ¿no es cierto? Acá ponemos IPv6 address, la dirección IP, y ya no va la máscara, sino el prefijo. Así es como se escribe una dirección IPv6, ¿sí? Podemos hacerlo manualmente, como ya vemos dentro de lo que es el suite de la tarjeta de red, las propiedades. Entonces podemos entrar y seleccionar, miren, manualmente sería la dirección IP y aquí va la longitud de prefijo, ¿sí? Sin el slash, solo se pone el número, ¿no? Sin el slash. Y también el default gateway, que es necesario configurarlo también. Y se puede configurar también el DNS, que es opcional, pero aquí también, si usted quiere, lo puede configurar, ¿sí? Y también se puede hacerlo dinámicamente, ¿sí? Que es seleccionando aquí la opción Dynamic, y también se va a poder configurar dinámicamente. Si es que usted quiere hacerlo, seleccionarlo automáticamente, usa el protocolo de Internet Control Message Protocol en la versión 6, que es el ICMP versión 6, y que trabaja con mensajes de advertencia, router advertising, ¿sí? Mensajes de advertencia para el router que ayudan en la configuración de IPv4, ¿sí? En una autoconfiguración. Las direcciones de link local de IPv6 se crean automáticamente, pero el host, cuando el host se comunica, ¿sí? Y hay una interfaz Ethernet, está activa. Cuando ya se conecta y se activa esta interfase, el link local automáticamente se crea, ¿sí? Y
esta interfase, si no se crea con IPv6, la dirección esta de Unicast, en la interfase de salida es porque el segmento de red no tiene un router que provea una configuración de red, ¿sí? Que no tenga configurado. Siempre, miren, al final se pone un tanto por ciento, ¿sí? El tanto por ciento y un número al final de la dirección link local, que es conocido como la identificación de zona, ¿sí? O la ID scope. Y es usado por el sistema operativo para asociar una red de área local, un enlace local, mejor dicho, con una interfase específica. El DHCP IPv6 está definido por el estándar de la RF 3315. Por defecto, siempre el router habilita periódicamente mensajes de advertencia, mensajes de ICMP, lo cual simplifica cómo el host puede dinámicamente crear, ¿sí? O adquirir una IPv6 de la configuración. Este host puede ser asignado dinámicamente a esta dirección usando el con estado o estado completo, ¿sí? O servicios sin estado o con estado completo. Todos los que son sin estado y estado con estos métodos en este módulo usan ICMP versión 6 con mensajes de advertencia del router, ¿sí? Para que se creen todo lo que es, adquieran esta dirección IP para la configuración. A través del sistema operativo, ¿sí? Esta asignación o estos mensajes toman decisiones últimamente sobre lo que el host, cómo el host esté conectado. Entonces, miren, esta asignación del GUA puede ser con estado o estado completo. Y cuando es sin estado, los dispositivos, no hay dispositivos que estén asignados automáticamente o tomen esas direcciones de IPv6. Si es con Slack solamente, ¿sí? El router envía estos mensajes de advertencia, que son los RA, que proveen todas las direcciones IPv6, la información de esa dirección IPv6, es decir, la red a la que pertenece, el prefijo de red, la longitud de prefijo y el default gateway, que es lo que necesitamos para que se asigne una dirección dinámica IP, que debe tener siempre la red, la máscara de subred, el default gateway en IPv4. Acá es igual, ¿sí? La dirección de red, el prefijo de red, la longitud de prefijo, que es el /64 por lo general, y el default gateway, la información del default gateway. Entonces el host usa este mensaje que le envía, mensaje de advertencia del router, exclusivamente para que todas las direcciones se incluya, todo esto se incluye en la dirección, creando ya para que pertenezca a esa red con una dirección IP. Toma toda esta información. Puede ser Slack con DHCP, con un servidor de DHCP, ¿sí? Entonces ahí está un stateless sin estado de DHCP-V6. Entonces, este mensaje del router provee la configuración IPv6, una información al host, y la información luego es contactada a través de un servidor de DHCP para adicionar la información de configuración. Es decir, el servidor es quien le va a dar toda esa información. Y luego el host ya va a estar conectado, recibe ese mensaje del router y crea, ¿sí? Esta dirección y se obtiene ya la información adicional a través de un servidor de DHCP-V6. Ya el servidor es quien me va a dar esa información. Esto puede ser igual con un servidor, como decíamos, externo, o puede ser a través del mismo router. Y cuando es total, o sea, estado completo, ¿sí? Estos mensajes del router de información, el host hace contacto
y con un servidor de HCP V6 y habilita al router para que todas las configuraciones de información, excepto el default gateway, sea obtenido, ¿sí? Y entonces el host entra en contacto con este servidor de HPV6 para adquirir toda la información de direccionamiento. Y el host obtiene el default gateway después de con ese mensaje de advertencia del router. O sea, no le da directamente, sino que después obtiene esa información del default gateway. Hay unas banderas, ¿sí? O unos estados que se habilitan, que se les conoce como banderas, los flags, ¿sí? Cuando se dan estos mensajes del router, ¿sí? Como el cliente obtiene esta dirección IPv6, ¿sí? Depende de la configuración de estos mensajes RA. En los mensajes ICMP versión 6 del RA, incluye 3 banderas. Dice, una bandera que está de A, ¿sí? Y me avisa que la dirección, esta bandera en A me avisa que la dirección es de autoconfiguración. Significa que usa un direccionamiento sin estado, stateless. Sí, cuando está en A me avisa si es que A se prende o se apaga, si es que la dirección fue de autoconfiguración en un estado de, o sea, un direccionamiento sin estado. Esta autoconfiguración de Slack crea lo que fue creada a través de IPv6. Cuando este flag es O, ¿sí? Significa otra configuración. Entonces significa que la información adicional está disponible desde un servidor de HCP sin estado. ¿Sí? Y cuando esta ventana M, diré esta bandera M, significa que la configuración es administrada, la dirección es administrada. ¿Sí? Significa que es un servidor de HCP sin estado, o sea, mejor dicho, de estado completo, stat full, ¿sí? De donde se obtiene esa dirección IPv6, ¿sí? Y entonces estas banderas se prenden o se apagan dependiendo de cómo esté trabajando esa comunicación que se da entre el host, el cliente y el servidor, entre el cliente y el servidor. Dependiendo de los mensajes, estas banderas se van prendiendo o se van apagando. ¿Y de qué depende? De dónde está tomando la dirección IP. Si es un servidor de HCPv6 y en qué estado esté, si es con estado o estado completo. Entonces se usan estas diferentes combinaciones entre A, O o M, de acuerdo a los mensajes de advertencia que reciba el host y la opción si es que está o no dinámicamente. Cuando hablamos de Slack, no todas las redes tienen acceso a DHCP, un servidor de HCPv6, ¿sí? Pero todos los dispositivos en la red IPv6 necesitan esta dirección, ¿no es cierto? Todas necesitan la dirección. Entonces, el método de Slack habilita que el host cree su dirección única IPv6 global a través de un mensaje unicast, ¿sí? Sin que un servidor de HCP le dé. Si es que es un Slack, está un servicio sin estado, lo cual significa que no es un servidor el que mantiene esta dirección de red. Esta información es conocida como dirección IP, que son usadas y las cuales están siempre disponibles, ¿sí? Si es que el Slack envía estos mensajes periódicos de ICMP, mensajes de advertencia, estos los envía cada 200 segundos, ¿sí? Proveyendo, o sea, verificando si es que renueva o no esa dirección y también otras configuraciones, informaciones de configuración. El host automáticamente es añadido a esta dirección basada en la información del mensaje de advertencia que le da. Un host puede solamente enviar una solicitud
al router, ¿sí? Un mensaje de requerimiento, ¿sí? Y el Slack puede devolver solamente el Slack o Slack con un servidor de HCP. Puede ser sin servidor o con servidor de HCP. Para habilitar esto, lo que usted tiene que hacer es, siempre se tiene que habilitar estos link local, ¿no? Estos siempre tienen que estar habilitados. Eso es obligatorio en IPv6, ¿sí? Como vemos aquí en el router 1, en la interfase Gigabit 001, tiene configurado, como indica, dice la IPv6, un direccionamiento local FE80 2.2.1. Ese es un link local, mire. Está habilitado la dirección de link local. Y esta dirección también puede tener una dirección que me dice cuál es la dirección de unicast. ¿Sí? Esa dirección unicast que ha sido asignada, miren. Y tiene también una dirección de subred. Ahí está la dirección 0, le está dando acá. Y el prefijo es el /64. Y tiene esta dirección de link local, ¿sí? Para todos los grupos de ese nodo, con FF02, es cuando pertenecen a un grupo. Cuando pertenecen a un grupo nos da esta también dirección de link local, ¿sí? Esta configuración de join para todos los mensajes de multicast de IPv6 se configura para que pueda llegar al grupo estos multicasts, ¿sí? Esto es para que no esté enviando, o sea, cuando hacemos un multicast es de uno a varios, ¿no es cierto? Entonces, para que sepa a cuántos debe llegar son los que pertenezcan a este grupo. Para eso es que se crean estas direcciones. Así es como se activa IPv6 unicast-routing y ya se activa. ¿Por qué? Porque IPv6 no viene activo generalmente, ¿no? El que viene por defecto activo es IPv4. Y si yo voy a hacer que yo tenga configurado las interfaces con las dos direcciones IP, tengo que habilitar la IPv6. Y ya en algunas prácticas, vamos a ver aquí en las prácticas de Cisco, en algunos casos ya hemos visto que nos hace poner las dos direcciones. Dice que la interfase del host, por ejemplo, que le configure con IPv4 e IPv6. Y eso es posible hacerlo, ¿no? Porque maneja esa pila con las dos opciones. ¿Cómo verificamos? Con Show IPv6 Interface. Y nos va a decir, miren, si es que es un grupo, a qué grupo pertenece, que es lo más común que se hace acá. No se olviden que se actualiza cada 200 segundos, ¿no? Aquí, bueno, está nuevamente hablando, miren, de que cuando los mensajes reciben, si es que pone uno, informa que el cliente usa una dirección IPv6 con un prefijo y el mensaje de advertencia ha creado dinámicamente a esta interfase, a esta identificación de interfase. Si es que el O está en 0 y el M está en 0, informa que el cliente solamente ha usado una información adicional del mensaje de advertencia y tiene lo que es un DNS, tiene máxima unidad como es esta de tiempo y el default gateway. O sea, son información adicionales que también puede darse, pero cuando se activan estos dos flags. ¿Sí? El DNS no es obligatorio, ustedes saben. Entonces dice que cuando estos están en 0, ¿sí? Informa que el cliente solamente usa esta información adicional en los mensajes del MSA. Con ipconfig usted puede verlo en Windows, cómo se asignan las direcciones IP automáticamente. Y me da el link local para IPv6 y miren con IPv4 también aquí me está dando la máscara de subred y todo eso. Y aquí está el default gateway
para IPv6. Estos mensajes que son enviados son cada 200 segundos, como decía anteriormente. Y cuando son estos mensajes del router, ¿sí? Del host, ¿sí? IPv6 habilita al host para que pueda obtener esta dirección, información enviada a través de mensajes que son del router, ¿no? Bueno, ¿cómo se genera cómo genera esta dirección IP? La genera randómicamente, es igual que en IPv4, pero toma la parte que es única, ¿no? De la dirección IP y solo trabaja con los 64 bits de la interfase. Los 64 bits primeros son fijos, que me identifican como en la dirección IPv4 la red, y los otros 64 es donde se genera, hay son 2 a la 256, más o menos. Sí, son, perdón, 2 a la 64. 2 a la 64, imagínense, son esa cantidad de hosts tiene por cada red. Por cada red. Y eso se genera randómicamente. Entonces, es una cantidad inmensa. Por eso es que en IPv6 ahora ya ya no hay lo que es IP públicas y privadas, ¿no? Porque ya no es necesario. Y hacer subredes, peor. ¿Sí? Eso ya lo vimos en el anterior módulo, vimos que, o sea, sería una locura hacer subredes. Utiliza los 48 bits y deja los 16 bits, pero puede hacer subredes, pero lo recomendable, ¿qué es lo que dice? Utilice mejor para codificar, ¿no? Para identificar edificios, facultades, qué sé yo. Pero, y eso lo hace randómicamente, ¿sí? Hay un protocolo que hace la detección de direcciones duplicadas en Slack, que es el DAD, que asegura que la dirección IP que se asignó sea única, ¿sí? Y hay mensajes que envía a través de la solicitud al vecino, ¿sí? Tienen esta estructura de comunicación con el vecino. Entonces, hay la solicitud al vecino y a las advertencias al vecino. Así es como trabaja y así es como determina el DAD si es que hay o no IPs duplicadas. Miren que provee, dice 18 quintillones de posibilidades. Es una locura, ¿no? 18 quintillones de posibilidades. O sea, entonces no se requiere DAD, pero hay esa opción, ¿no? Entonces miren cómo era en IPv4, con Slack o con DHCP, ¿sí? El host envía lo que son los mensajes de RS, ¿sí? El host envía la solicitud al router. Ese es el mensaje RS. Entonces el router responde con un mensaje de advertencia, ¿sí? Todos son unicast, ¿no? El host envía entonces un mensaje de DHCP. Y el DHCP server responde con un mensaje de advertencia. Luego el host responde al servidor. Y el servidor le envía ya un mensaje diciéndole aquí está su dirección IP o no está, o no hay cómo asignarle, ¿sí? Esto es mucho más rápido acá porque el servidor envía al cliente mensajes a través de UDP, a través del puerto 546. Y el cliente, en cambio, al servidor envía mensajes a través del puerto 547. Entonces, trabajan con puertos independientes y por esto es súper rápido, ¿sí? Bueno, aquí habla nuevamente de que los flags, cómo se prenden y depende de cómo esté prendido estos para saber cómo se comunicaron, de dónde obtuvo la dirección IP, si fue con estado o un estado completo, ¿sí?
Eso es lo que hace nuevamente, está explicando aquí esto de los flags. Este resetea las direcciones, sí, las interfaces, las resetea y le pone el flag en 0 cuando usted quiera que nuevamente los flags se pongan en 0. Con IPv6ND o OtterConfig flag lo que hace es recargar, o sea, volver a asignar una dirección IP. Lo que hacemos con IPv4 con el renew y reload. Bueno, aquí está nuevamente el trabajo. ¿Cómo se configura? Bueno, aquí está administrando ¿cómo es esto? Banderas, ¿no? Dice, usted habilite esto de las banderas, la configuración para que se configuren o se pongan el M, la bandera de M se ponga en 1. Usted puede configurar una de las siguientes opciones: un servidor de HCP, un cliente de HCP, V6 o un agente relay, que es también para un servicio de descargas cuando el cliente y el servidor están localizados en diferentes redes. Entonces es muy similar. IPv6 Unicast Routing es el comando. Luego decimos un IPv6 de HCP pool y creamos el pool, el nombre del pool. Luego configuramos la opción de DNS Server, ponemos una dirección IP para un servidor DNS y un nombre de dominio, muy parecido a lo que hicimos con IPv4. Y luego asignamos a la interfase ese pool, ¿sí? En el host podemos ver con ipconfig/all, espacio/all, para ver si se asignó o no las direcciones IPv6. Se habilita el enrutamiento IPv6 usando IPv6 Unicast Routing, ¿sí? La dirección IP de autoconfiguración comando usa el Slack cuando estamos como cliente y verifica el cliente la ruta asignada usando el Show IP Interface Brief. También podemos usar el Show IP de HCP Interface. Confirma las opciones de información que tiene configurado. Aquí podemos ver el DNS, el nombre del pool. Creo que está más acá adelante. Miren. Entonces me dice el nombre del pool, las direcciones, el prefijo, con qué red estoy trabajando. Y de ahí tenemos esa cantidad que vimos de hosts que se pueden ser asignados automáticamente. Aquí sí son una cantidad inmensa de direcciones IP. Con el comando show de IPv6 de HCP Binding podemos ver, miren, cómo está configurado, cuáles son los rangos de host, cuáles son las direcciones de link local. Si es que es como cliente, las direcciones asignadas. Aquí libera, miren, para liberar esas direcciones. Bueno, esto vamos a ver en la práctica esta es una práctica que está ya paso a paso, no tiene por si acaso, ¿cómo es esto? No tiene packet tracer ese, ¿no? De la 8. Ustedes pueden ver, es este, ¿no? Hay que seguir paso a paso, están todas las instrucciones aquí. Y este es, en cambio, sí tiene packet tracer, que es de este tema que vamos a ver de FHRP.
el Fish Hub Redundancy Protocols. Vamos a ver el propósito de la operación de este Fish Hub Redundancy Protocols. Es exclusivamente, miren, cuando nosotros tenemos una configuración normal, tenemos un solo puerto que trabaja como default gateway, ¿no es cierto? O sea, típicamente todos los dispositivos tienen un default gateway configurado, una dirección IPv4, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que falla esta dirección IP? ¿Sí? Ya no tengo conectividad y todos los hosts ya no van a poder salir en la LAN, ¿no es cierto? Y esto ocurre siempre que yo no tenga enlaces redundantes, ¿no? Entonces, se puede crear estos enlaces redundantes para default gateways, ¿sí? Es decir, tener un default gateway alternativo en la red. Y puede haber cuando yo tengo 2 o más routers en la misma VLANs configuradas. Entonces, eso es el FHRP. Entonces, una vía para prevenir que un punto que falle, ¿sí? Y que sea el default gateway, se implementa lo que son los routers virtuales. Y para implementar este tipo de routers redundantes, cuando tenemos múltiples routers, son configurados para trabajar juntos, ¿sí? Y presentar la ilusión de que tenemos otro router en la LAN y que comparten las direcciones IP, las MAC-adres. 2 o más routers pueden actuar como un solo router, como que hubiera solo uno. Esta dirección IP virtual del router es configurada como una ruta por defecto para todas las estaciones en el segmento de red específica para IPv4. Entonces, cuando las tramas son enviadas desde un host hacia el default gateway, el host usa el ARP para resolver la MAC address y las direcciones IP fuente y destino, y ahí también sabe cuál es el default gateway. Entonces, esta resolución que hace el ARP, ¿sí? En el router virtual también la hacen en el router virtual. Y entonces las tramas son enviadas a la MAC address de este router virtual cuando falla el enlace físico que tengo activo normalmente, ¿sí? Cuando falla, simplemente lo que direcciona es a esa ruta virtual o router virtual que se creó, que tiene la misma información que tiene el router que hace de default gateway. Y entonces para los usuarios es transparente el asunto y puede seguirse comunicando. Entonces el protocolo es usado para identificar 2 o más routers por los dispositivos que sean responsables para el proceso de las tramas que son enviadas por la MAC o la dirección IP a un router virtual. Este host envía el tráfico, las direcciones al router virtual y el router físico que descarga este tráfico es transparente para los otros dispositivos. O sea, ni se dan cuenta que está pasando eso. Entonces, estas rutas redundantes proveen mecanismos para determinar cuál router pueda tomar de ser el rol activo para descargar el tráfico. Y determina también cuándo va a ser activo o cuándo va a ponerse activo este router que va a estar en espera, en stand-by. Ese router que va a ser virtual, que veíamos, que va a tener ese default gateway por defecto virtual, siempre está en espera, en stand-by, ¿sí? Y solamente se va a poner transparente, se va a habilitar cuando falle la ruta por defecto, ¿sí? Y eso lo hace dinámicamente. Y eso es conocido como First Hop redundancia, ¿sí? En definitiva, si yo tengo esto, miren, una ruta va a estar siempre en stand-by, ¿sí? Y va a trabajar con estos mensajes hello que se llama. Y entonces el que está en stand-by asume que su ruta de descarga tiene una ruta de descarga, pero solamente entrará en funcionamiento cuando el otro deje de servir.
¿Cómo toma estas decisiones? Utiliza, está más acá adelante, en base a una prioridad, ¿sí? Es decir, el que tiene la ruta por defecto físicamente va a tener una ruta mayor, una prioridad mayor. Por ejemplo, este router tiene una prioridad de 150, ¿sí? Y entre estos dos crean este router virtual, ¿sí? Y entonces, cuando este se cae, este toma la prioridad, este tiene una prioridad de 100, este pasa a ser ahora la ruta por defecto. Y este router es el que le va a informar, le va a dar esa información de la MAC address, de la IP que tiene este configurado, ¿sí? Le va a transmitir a este para que este pueda dar paso. No sé si se entendió. Este no tiene esa dirección IP, ¿sí? Pero este le va a dar la información para que asuma que sigue siendo el default gateway ahora este. ¿Sí? ¿De dónde tomas información? De este router virtual que está creado acá y que va a estar siempre en standby mientras este esté funcionando. Cuando este se cae, va a hacer la ruta esta, pero con la información que tenga este router virtual. Ahí se entendió. Sí. ¿Sí? Bien, eso es en definitiva lo que es esta. Es por eso les decía, este es al menos cortísimo. ¿Sí? Solamente eso es lo que explica. Entonces, hay una práctica con Packet Tracer con la que van a probar este funcionamiento de un HSRP. ¿Sí? Eso es, amigos. Entonces está la práctica, también va a estar el cuestionario. ¿Cuándo siempre dan el cuestionario ustedes? Jueves. Los jueves. Sí. Ya Sí, si le he puesto jueves, ¿a qué hora dan? 9 A me las parece que sí. 9. Sí, a las 9. Ya está listo, entonces sí está configurado a las 9, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, amigos, entonces los que van a dar la nueva oportunidad del de refuerzo está activo. Y listo, amigo, con esto nos vemos la próxima clase. A mí me hicieron poner un mensaje el día de hoy aquí en la plataforma. ¿Sí lo leyeron? No. Bueno, sé Ahora. que lo que nos comunicaron a nosotros ayer nomás, que están unificando paralelos. Entonces, quienes tengan o sea, estén dentro de esa unificación, tienen que ver de acuerdo al horario ahora en qué paralelo les toca y tienen que registrarse ya en esos paralelos. Creo que ustedes no les Profe, unieron, no sé. sí, justo. Escuchamos que el A y el B se unió, pero no nos habían dicho nada del C. ¿No se reunieron ustedes con el coordinador de la carrera, No, no nos el dijeron nada. ingeniero Recalde? Solo el A y el B. Es que solo es el A y el B, nomás que se unieron. El C sigue normal. Sí, al Ah, ya. parecer solo el A y el B. Sí, pero había unos estudiantes que en el anterior me dijeron que también les afecta, que eso yo les dije, yo sé que al C no le toparon, solo al A y el B era el asunto. Ajá. Pero sé que hay algunos que han estado cogiendo, por ejemplo, de arrastre y todo eso, que se les complicaba. Entonces, si es que hay algún caso de esos, tienen que registrarse ustedes mismos nuevamente, ¿no? Inge, una consulta. Yo estoy Ujú. en un paralelo en el B de seguridad informática, pero no me llegó ningún comunicado ni nada, entonces no sé qué hacer. Es que el B se mantiene, el A es el que se fusiona con el B. Mm, O sea, los del A son los que tienen ahorita cambio de horario en definitivo. Y eso está en ok. séptimo y octavo, es decir, los del A se unen con el B. Y no sabe por qué unieron, Inge. Ah, No sabe por qué se tomó esa decisión o por qué unieron. la verdad, no sé, amigo, hasta nosotros nos sorprende.
Hasta nosotros nos sorprendió esa decisión. No sabemos la verdad. Y como ahora estamos con esta situación, no hay cómo decir nada, pues amigos. A lo mejor es por disminuir las horas de trabajo y Eso mismo, pues que ahorita, por ejemplo, yo bajo 4 horas de clase. claro, eso es. Entonces, parece que es por ahí el asunto, pero la verdad, no, solo nos han dado esa información, nada más. Y que estemos pendientes también nosotros que el horario se va a cambiar. Entonces bueno, ya sabemos con quién se fusiona y los que tenían más estudiantes son los que se mantienen. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, el lunes que tenía con los los del B tengo los lunes. Los que tengo del A sería martes y miércoles, ya no voy a tener. Claro. Eso, y no sé qué irá a pasar, pues amigos. La verdad, estamos también nosotros igual que ustedes sin saber por qué ni cuál es la razón. Solamente nos han comunicado eso. Eso es, amigos, entonces ya tomé la lista y ya está todo registrado, ¿no? Listo, profe. Bien, entonces nos vemos la próxima clase, ¿no? Inge, Ok, perdón, ¿ya gracias. tomó lista? Sí, ya puse la lista a todos, sí. Ay, ay, gracias. Gracias, Inge. Ok, Gracias, profe. Pase bien. Darame haciendo la verificación. ¿Quién hace la verificación? Ya está, Inge, ya. Ya Ya está está puesto, ahí. ¿no? Dará haciendo de una vez. Gracias. Sí, ya le acabé de hacer. Ya. Ok, gracias amigos. Nos vemos entonces, ¿no?